Apreciados estudiantes, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Evaluación Educacional. Esta es la última clase, es decir, el último contenido que estaremos desarrollando de lo que contempla nuestro programa de estudios. A través de este material estaremos analizando documentos de evaluación, en este caso la resolución número 1525, por la cual se establecen criterios para la promoción de estudiantes del nivel de educación inicial y educación escolar básica. Es una resolución del 19 de mayo de 2014. Vista la necesidad de establecer criterios para la promoción de estudiantes del nivel de educación inicial y educación escolar básica, y considerando que la ley número 1264, General de Educación, dispone en el artículo 125 que los alumnos tienen derecho a recibir una educación de calidad con el objeto de que puedan alcanzar el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y valores con sentido de responsabilidad y solidaridad social, y a ser evaluados en sus desempeños y logros. Esto es lo que contempla dentro de su vista y considerando esta resolución número 1525 del año 2014, la última resolución referente a evaluación en tiempos normales. Digo en tiempos normales porque el año pasado y este año se aplica otra resolución que se establece para la época de pandemia. Dentro de esta resolución contempla también el concepto de evaluación de los aprendizajes. Nosotros sabemos que la evaluación es entendida como un proceso a través del cual se obtienen información acerca de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes para que, según las necesidades, se tomen decisiones que potencien el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Ese es el concepto. Habíamos analizado nosotros en la primera clase, si mal no recuerdo, el concepto de la evaluación. ¿Y cuál es el objetivo de la evaluación? El objetivo de la evaluación es el desarrollo de capacidades y competencias. El currículum de la educación inicial y educación escolar básica tienden al desarrollo de competencias, definido como la integración de capacidades, aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes para la producción de un acto resolutivo eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Por su parte, la capacidad es entendida como cada uno de los componentes aptitudinales, actitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades que articulados armónicamente contribuyen la competencia. El objeto de la evaluación, entonces,
es el desarrollo de las capacidades y de las competencias. En este material habla de periodos de la evaluación sumativa. En la educación inicial, la evaluación con función sumativa se realiza solamente en el periodo ordinario, mientras que en la educación escolar básica, la evaluación con función sumativa se realiza en 3 periodos: periodo ordinario, periodo complementario y periodo de regularización. En realidad, esta resolución abarca los 3 niveles de educación formal: educación inicial, educación escolar básica y nivel medio. Periodo ordinario. Es importante que nosotros como docentes de la educación formal, es decir, perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencias, manejar cuáles son los periodos de evaluación. En este caso, el periodo ordinario. La primera instancia de promoción. Tanto en educación inicial como en educación escolar básica y nivel medio, el periodo ordinario se organiza en 2 etapas. 2 etapas. La primera etapa comprende desde el mes de febrero hasta el mes de junio. Y la segunda etapa desde julio a noviembre. Entonces, recordar nuevamente que el periodo ordinario comprende 2 etapas. Primera, de febrero a junio, y la segunda, de julio a noviembre. Bien. Luego tenemos el periodo complementario. Es la segunda instancia. La primera instancia es el periodo ordinario. La segunda instancia es el periodo complementario. Los estudiantes del primero, segundo y tercer ciclos, además de la educación media, que obtengan calificación 1 hasta en el 100% de las áreas o disciplinas del periodo ordinario, tienen derecho a ser examinados en el periodo complementario. En este periodo se recogerán evidencias sobre los aprendizajes que aún no fueron logrados por el estudiante en el periodo ordinario. Para el efecto, se aplicarán variados instrumentos en los cuales se contemplen reactivos referidos a los indicadores que aún no fueron logrados. El estudiante se promueve con la calificación mínima 2. Cabe recordar también de que esta evaluación se realizará en la institución donde el estudiante se encuentre matriculado. Este referente al examen complementario. Periodo de regularización. Esta es la tercera instancia de promoción. En este periodo se recogerán evidencias sobre los aprendizajes que aún no fueron logrados por el estudiante en el periodo complementario. Para el efecto, se aplicarán variados instrumentos en los cuales
se contemplen reactivos referidos a los indicadores que aún no fueron logrados. El estudiante se promueve con la calificación mínima 2. Esta evaluación se realizará en la institución donde el estudiante se encuentre matriculado. En el primer ciclo, el estudiante que haya reprobado hasta el 50% de las áreas, disciplina del primero o del segundo grado, tiene derecho al periodo de regularización que se realizará en el grado inmediato superior durante todo el año lectivo. Hasta el 50% de las áreas o disciplinas reprobado puede rendir. En el segundo y tercer ciclo, el estudiante que haya reprobado hasta el 50% de las áreas, disciplina de los grados correspondientes al segundo y al tercer ciclo, tiene derecho a un examen en el periodo de regularización que se realizará en el mes de marzo. Mes de marzo ya se realiza o se realizará el examen de regularización. En el caso de los estudiantes del noveno grado, el examen de regularización se administrará en el mes de febrero. La repitencia, algo muy importante. Ningún estudiante de la educación inicial repetirá el grado que cursa en este nivel. Ningún estudiante de educación inicial repetirá el grado. El estudiante de la educación escolar básica repetirá un grado cuando se produzcan estas situaciones. Primer ciclo, primero y segundo grado. Si el estudiante reprueba en más de 3 áreas de disciplinas, en el periodo complementario repetirá el grado. 3 áreas. Y en primero y segundo grado, ellos tienen comunicación, ahí tiene castellano, tiene guaraní. Otra área es vida social y la otra naturaleza y salud. Es decir, que si ni una de las áreas aprueba, entonces tiene que repetir. Primer ciclo, tercer grado. Si el estudiante reprueba en más de 3 áreas disciplinas en el periodo complementario o reprueba en una o más áreas disciplina en el periodo de regularización, repetirá el grado. Como ustedes saben, nuestra resolución, cuando lean con mucha atención, van a encontrar de que en el primero y segundo ciclo el alumno puede ir pasando de grado incluso sin haber aprobado la asignatura. Pero en el tercer grado esto se tiene que evaluar para poder aprobar ya en el segundo ciclo. Segundo y tercer ciclo, si el estudiante reprueba en más de 5 áreas, porque acá ya tienen varias áreas, 10 áreas tiene, 50% también. En el periodo complementario o reprueba en una o más áreas disciplina, en el periodo de regularización repetirá el grado. En
en el examen de regularización. Si no aprueba, directamente se aplaza. En el segundo ciclo, el estudiante repetirá el grado en todas las áreas académicas. Si en el examen de regularización, si tenía una sola asignatura, una sola disciplina, no aprueba, entonces tiene que repetir todas las asignaturas. En el tercer ciclo, el estudiante repetirá el grado en el área disciplina reprobada. Es decir, si no pasa una asignatura, solamente esa asignatura es lo que va a repetir. En cuanto a asistencia, la asistencia del estudiante en clases no incidirá en la promoción. Es responsabilidad de los padres, directivos y docentes velar por el cumplimiento de la asistencia diaria del alumno a la institución. No incidirá en la promoción la asistencia del estudiante. Tenemos que recordar muy bien esto. La promoción, ¿cómo, en qué caso se promueve? En educación inicial, la promoción es automática, de acuerdo con la edad que corresponde a cada grado. En esta etapa, entonces, el alumno no se aplaza, no repite. 3 años en prejardín, 4 años en jardín y 5 años en preescolar, toda vez que estos estudiantes tengan la edad, debe promoverse. En educación escolar básica, la promoción se realizará si el estudiante cumple con alguna de estas condiciones. Primer ciclo, el estudiante se promueve al grado inmediato superior y es considerado aprobado cuando aprueba todas las áreas o disciplinas en el periodo ordinario o aprueba todas las áreas o disciplinas en el periodo complementario, aprueba hasta 3 áreas o disciplinas para alumnos del primero y segundo grado o aprueba todas las áreas y disciplinas pendientes del tercer grado en el periodo de regularización. Segundo y tercer ciclo, el estudiante será promovido al grado o nivel inmediato superior cuando haya obtenido la calificación final 2, como mínimo, en el periodo ordinario o en su defecto en el complementario o en el periodo de regularización. La matriculación. En educación inicial, el estudiante se matricula directamente al grado que corresponde a su edad cronológica. Como ya habíamos mencionado, 3 años en prejardín, 4 años en jardín y 5 años en preescolar. En educación escolar básica, el estudiante se matricula si cumple con las siguientes condiciones. Primero, el estudiante del primero y segundo grado que hayan aprobado la totalidad de las áreas, disciplina o hasta 3 áreas o disciplina debe ser matriculado en el grado inmediato superior. Cabe recordar que esta resolución 1525 también trata de criterios generales de promoción. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis referente a la elaboración de la escala de calificación. Por eso es importante mencionar que, como ya dije antes, en tiempos normales, en épocas normales, la exigencia mínima, el rendimiento mínimo exigido
es de 70% para estudiantes de educación escolar básica, primero, segundo y tercer ciclo. Y 80% es el rendimiento exigido para alumnos del nivel medio. Esto, en época de pandemia, existe otra resolución que establece para alumnos de educación escolar básica 60% de rendimiento y 70% de rendimiento para alumnos del nivel medio. Entonces, para que un alumno pueda promover de grado, debe tener un rendimiento mínimo de 70% si corresponde a educación escolar básica y 80% rendimiento mínimo exigido para estudiantes del nivel medio. Para promoverse al grado o al curso inmediato superior, debe aprobar todas las disciplinas del área académica. Para calificar a los estudiantes, se utiliza la calificación numérica mínima 2 absoluto como mínimo, 3, 4 y 5 respectivamente. La escala de calificación. Es importante saber cómo se elabora la escala de calificación. La escala tiene elemento. Nivel superior es el puntaje máximo en la escala para la calificación 5. Si yo elaboro un examen de 10 puntos, examen escrito, si tengo puntaje acumulado por el alumno a través de observación, puede ser también a través de análisis de tarea o ejecución de trabajo, ponele que 5 puntos de ejecución de trabajo, 5 indicadores. 5 indicadores, observación, 20 puntos. Entonces, la calificación o el nivel superior es 20 puntos. Para elaborar la escala, voy a tener en cuenta nivel superior 20 puntos, nivel inferior. Aquí se aplica la regla de 3 simple para elaborar la escala. Es decir, se va a multiplicar, ¿sí? Se va a multiplicar. Si yo tengo 20 puntos es el que debe acumular el estudiante. 20 puntos. El nivel mínimo exigido es de 70%. 20 por 70 sobre o dividido 100. Se hace la simplificación entre el 0 del 70 con el 0 del 100, el 0 del 20 y el 0 del 100 también. Nos queda 2 por 7 dividido 1. 2 por 7 es 14. 14 dividido 1 va a ser otra vez 14. Entonces ya tengo el nivel superior y mi nivel inferior. Nivel inferior es entonces 14. 20 menos 14 me queda 6. 6 números para distribuir. Pero a esto también hay una fórmula para elaborar que más adelante vamos a ver.
Aquí solamente vamos a hablar de los elementos para no confundir. Nivel superior entonces es el puntaje total. Nivel inferior es el puntaje mínimo en la escala para la calificación 2. Es el nivel de competencia a ser logradas, 70%. De 10.7, de 20.14, de 30 puntos va a ser 21 y así sucesivamente. Entonces, haciendo el cálculo. Procedimientos para elaborar la escala de calificación. Primer paso, se deduce el nivel inferior aplicando la regla de 3 simple. En este caso, si yo tengo 30 puntos como el nivel superior, es el total de puntos, es decir, constituye el 100% del puntaje. 70% es el porcentaje mínimo exigido del 100% para la calificación 2. Y X es la incógnita que se busca en valor numérico como puntaje mínimo alcanzado, es decir, el nivel inferior. Entonces, 30 puntos es el 100%. X es la incógnita. 70% nivel de exigencia. Y aquí se aplica la regla de 3 simple. 30 puntos por 70%. Dividido 100. Entonces tenemos ahí 2100 dividido 100 resta 21 puntos. 21 puntos es el nivel inferior. Segundo paso. Se deduce del nivel inferior, se deduce del nivel superior el nivel inferior. Es decir, límite superior menos límite inferior más 1 dividido 4. ¿Qué significa esto? Dijimos, límite superior es 30 puntos. Límite inferior es 21 puntos. Estamos hablando de la escala de 30 puntos. 30 menos 21 es igual a 9. A este 9 yo voy a sumar más 1. ¿Y para qué eso? Para realizar la distribución de las calificaciones, dividiendo por 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 calificaciones lo que debo dar. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, se aplica una sustracción entre el nivel superior y el nivel inferior. La resultante constituye la cantidad o número de lugares que serán distribuidos de los puntajes en las 4 calificaciones. 2, 3, 4 y 5. Para realizar la distribución objetiva de las calificaciones en la escala, se realiza la operación de la adición y posterior división.
Siempre teniendo como ejemplo nuestra escala de 30 puntos. 30 menos 21 es igual a 9. 9 más 1 es igual a 10. Y 10 dividido 4 tenemos 2. 2 y sobra en el residuo 2. ¿Qué se hace ahora? Cuando sobra un número en el residuo, entonces eso se distribuye en la calificación 3. Si solamente uno sobra, si sobran 2, entonces la distribución se debe realizar entre la calificación 3 y la calificación 4. Si sobra 3, en este caso, se realiza la distribución entre el 3, el 4 y el 2. Y cuando hay 4 números, de hecho, que tenemos que distribuir entre las 4 calificaciones. El dividendo, en este caso el número 10, representa la cantidad de puntajes a ser distribuidos. 10 es el dividendo. El 4 es el divisor que corresponde a las calificaciones que tenemos. 2, 3, 4 y 5. El número que está debajo del 4, debajo del signo de la división, es el número que corresponde en la distribución. Pero como en el residuo tenemos 2, entonces se aplica la regla de los residuos. Cuando el residuo es 1, se agrega puntaje a la calificación 3. Cuando el residuo es 2, se agregan puntajes a las calificaciones 3 y 4. Cuando el residuo es 3, se agregan puntajes a las calificaciones 3, 4 y 2. Y el tercer paso, se distribuyen los puntajes correspondientes atendiendo el resultado de la división y de la regla de residuos. Aquí tenemos el ejemplo. El nivel superior, 30 puntos. Nivel inferior es 21. ¿Por qué 21? Porque el mínimo exigido es de 70%. 30 por 70 dividido 100 es lo que da este. En este caso, para la calificación 2, solamente dos números tenemos, 21, 22. Para la calificación 5 tenemos también solamente dos números, 29, 30. Pero en la calificación 3 y 4 abarcan 3 números. ¿Y por qué eso? Porque en el residuo me sobra 2 números. Si sobran 2 números, se distribuyen entre el 3 y el 4. Si sobra un solo número, entonces se adjudica a la calificación 3. De esta forma estamos cerrando ya nuestra clase, el desarrollo de los contenidos que contempla nuestro programa de estudio de evaluación educacional. Me gustaría que ustedes miren su programa y si tienen algún contenido que no llegamos a desarrollar para que podamos en estos tiempos de retroalimentación poder abordar. Cualquier duda, consulta que tengan, saben que pueden contar conmigo, me pueden escribir en mi teléfono
o llamar. De esta manera estamos ya cerrando el análisis de este documento 1525 que trata sobre la evaluación de los conocimientos. Ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes. Espero que hayan aprendido algo a través de esta asignatura para su formación profesional. Hasta la próxima.